nerviosa porque lo que voy a predicar no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Tranquilos, no teman. Así la pastora cuando se pone nerviosa va a hablar, no, nada más voy a hablar la palabra de Dios, casi nada, ¿verdad? Y me da nervios hacerlo, la verdad. Usted se preguntará, ¿y por qué trae su cartera la pastora? Ella no está en la tienda, ella para traer su cartera. ¿Verdad que cuando vamos a la tienda, a la gas, a cualquier lugar, usted se siente confiado porque en su cartera trae dinero para comprar aquello que usted fue a buscar? Y usted entra a la tienda confiado, buscando las papas, el chorizo, el queso, la leche, porque usted sabe que en su cartera trae dinero para pagar ese mercado que usted va a hacer, ¿verdad? O usted entra todo, ay Dios mío, ¿y con qué voy a pagar este huevito? ¿Con qué? ¿Usted entra así? No, usted entra confiado porque usted sabe que en su cartera trae para pagar lo que usted fue a buscar a la tienda. ¿Tengo razón? O usted, aunque sabe que trae dinero en su cartera para hacer esa compra, usted entra con inseguridad. No. Cuando nosotros vamos a una tienda, a un mercado, a hacer mercado, nosotros sabemos que contamos con lo suficiente para comprar lo que llevamos en ese carro. Amén. Y tú andas confiado porque sabes que lo que traes ahí te va a alcanzar para comprar eso que tú has dispuesto a llevar a casa. Amén. Pues el Señor en esta tarde quiere hablarnos sobre eso, de que nosotros tengamos puesta nuestra confianza en Él. Y mire, aquí en Números, venga, vamos allá, Números. Solo le voy a hablar esas cuantas escrituras que el Señor me daba. Creo yo que con esas escrituras el Señor va a hablar a nuestras vidas. En Números 14:1, la palabra se lee en el nombre, póngase en sus pies en reverencia, en respeto a Dios, ¿le parece? Números 14:1 me indica con un fuerte amén cuando usted lo tenga. Y a la visita, gracias por ponerse en pie también, gracias, de verdad. Usted, si gusta, se podría haber quedado sentado, pero gracias por el respeto que le va a dar a la palabra, de verdad. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temáis. Padre, añade bendición hasta tu palabra y ayúdame a poder impartir lo que tú depositabas en mi corazón. Espíritu Santo, toma este lugar que es tuyo. Y te damos gracias por tu presencia en este lugar. Amén. Siéntese. Le decía al principio que cuando nosotros vamos a un lugar nos sentimos con la confianza de entrar a ese lugar y tomar las cosas que decidimos comprar porque sabemos que tenemos lo suficiente para poder hacer ese gasto. Amén. Eso nos da un tipo de confianza. Y vamos con esa confianza y con esa seguridad de que yo tengo suficiente para poder comprar eso que llevo en ese carro y hasta me sobra. Y por eso yo camino con confianza.
Esta gente estaba en una situación difícil, como muchas veces usted y yo nos encontramos, en situaciones difíciles que muchas veces, por más que querramos seguir confiando en Dios, esa situación viene y me turba, viene y nubla mi entendimiento. Y cuando el entendimiento es turbado, aunque tú y yo sabemos que Dios es grande y poderoso, cuando la turbación está en nosotros, hermano, miren, nos movemos para un lado y para otro. No es que tú dejaste de creer que Dios es poderoso, simplemente en esa situación en la que en ese momento estás tú metido o metida, en esa situación te turbó esa situación que dices, oh Dios, y pensamos como que Dios no va a resolver y la confianza se nos va al piso. ¿Por qué? Porque va a depender, hermano, de cada prueba a la que usted se enfrente, que la confianza nuestra, que no es otra cosa que fe, que va a ser puesta a prueba. Pues bien, este pueblo, hermano, este pueblo a veces, a lo mejor nomás soy yo, me corrige o no sé, pero a veces creemos y leemos la escritura y decimos, wow, qué malagradecidos, wow, ¿cómo hablan así? Hermano, es que cuando estamos en medio de una situación, la turbación me hace hablar de esa manera. Y muchas veces, hermano, cuando nosotros no sabemos entender que en medio de esa turbación el Señor va a sacar lo mejor de nosotros, sí, porque no nos vamos a quedar en medio de esa situación que te hace pensar de esa manera. No nos vamos a quedar ahí. Pasamos por esas situaciones con el único propósito de que nuestra fe sea probada. ¿Por qué? Porque con el Señor es como con los videojuegos, vamos de nivel en nivel. Y cuando Él, hermano, el Señor que tiene grandes cosas para usted, sí, para usted, aunque usted se sienta, pero para mí, pastora, si yo esto, si yo aquello, no, Dios te escogió con un propósito y hay un propósito eterno para ti, aunque tú no te veas haciendo nada para Dios, aunque tú no te veas y ni siquiera te visualices haciendo algo para Dios. El Señor no te salvó nomás para que estés sentado. El Señor tiene un propósito para ti, y el propósito que Dios tiene para nosotros no es cualquier cosa. Él nos salva, hermano, para que usted y yo mostremos aquí en esta tierra las grandes maravillas del Altísimo Dios, aleluya. Él a través de nosotros hace brillar su poder, aleluya, porque Él utiliza una boca, una voz, aleluya, un brazo, aleluya, para que tú le des un abrazo a esa persona que se siente rechazada, y Él a través de ese abrazo que tú le diste, él o ella se siente amado. Entonces, cuando nosotros entendemos que la turbación y la situación difícil muchas veces nos va a hacer hablar de esta manera, si lo entendemos así, cuando leamos la Biblia no vamos a criticar a los que están aquí y decir, wow, qué malagradecidos. Pues es que a veces se habla así porque quizás no has estado en esa situación. Y ellos decían, no, vamos a designar a alguien. Busquemos a alguien y que nos regrese a Egipto. A ellos, hermano, como a nosotros, se les había olvidado las grandes maravillas que Jehová había hecho con ellos. Se les había olvidado el poder tan extraordinario que Jehová había manifestado en Egipto para que ellos fueran liberados como a nosotros. Usted y yo, hermano, usted sabe de lo que le estoy hablando. Que en esas madrugadas oscuras, que usted se postra ahí en su esquinita, en su rinconcito, o si usted tiene la bendición de tener un cuarto de oración, gloria a Dios. Pero los que no tenemos una esquina, tenemos un refugio ahí. Y ahí te postras a las 3, 4 de la mañana y tú puedes ver el poder de Dios obrar en tu vida. Sí, hermano, en ese momento Él abre ese mar para que tú pases en seco. En ese momento toda turbación que estaba ahí agobiándote en la mente, dándote vueltas y vueltas, cuando tú te postras delante de Él y le clamas al que tú sabes que te va a librar, al que tú sabes que te va a transformar la mente, aleluya, te postras ahí, hermano, sí, te postras y empiezas a hablar con Él y a decirle cómo tú te sientes, aunque Él ya sabe cómo tú te sientes, hermano, tú empiezas a decirle, mira, me siento así, Padre, yo necesito que tú hagas algo conmigo, aleluya. Y Él, hermano, de una manera sobrenatural, como Él lo hace, aleluya, Él viene y te toca esa mente, aleluya. Y de repente, hermano, a las 3 de la mañana te postraste en angustia, aleluya, te postraste deprimido, aleluya, te postraste, hermano, con una mentalidad de que sí, de que no, aleluya. Y de repente el poder de Dios se hace manifiesto en tu vida, y esa mente, aleluya, que al principio estaba cerrada, aleluya, Él la toca, aleluya, y la mente tuya cambió. Y cuando la mente cambia, el modo de hablar también cambia. Pues ellos estaban así.
Cuando ellos empiezan a manifestar esta inconformidad y empiezan a declarar con su boca que vamos a caer muertos, que nuestros hijos van a morir aquí, regresemos a Egipto. Regresar al mundo no es una opción, amada iglesia. Y creo que el que regresa ni siquiera lo planeó, pero el desánimo que llegó fue tan grande que lo arrastró. Y si no hay nadie, ojo con lo que le voy a decir, si no hay nadie alrededor de esa persona desanimada, aunque esa persona no planeó ni contempló volver al mundo, si no hay nadie alrededor de esa persona desanimada, terminará regresando de donde Dios lo sacó. ¿Por qué? Porque se dio por vencido. No, es que no estuvo ahí nadie que lo levantara. No estuvo nadie que le dijera: aquí estoy, hermano, voy a meterme a ayunar contigo, te veo medio desanimado. De eso se trata la iglesia de Cristo, amada iglesia. De amarnos los unos a los otros, de ayudarnos unos a los otros. La gente que está en el Espíritu, hermano, está buscando a Dios en oración, y Él, hermano, sobrenaturalmente te empieza a dar cargas por uno y por otro. Él o ella quizás no tuvo la confianza de acercarse contigo y de decirte: ¿sabe qué? Estoy pasando esto, estoy pensando aquello. No. Pero cuando tú te fuiste a las rodillas, el Señor te dio esa carga. ¿Qué es una carga? Que tú estás ahí orando y de repente se te viene alguien. Tú ponte a orar y mira: Señor, yo no sé lo que pasa, pero tú sí sabes. Yo te pido por mi hermano, porque lo noto, lo veo, o la veo medio rara, aleluya. Pero esa rareza es algo, es una carga que Dios te está dando para que tú te pongas en las rodillas y empieces a orar por esa persona. Porque de eso se trata la iglesia de Cristo, hermano, de levantar al que está caído, hermano, de sustentar, aleluya, con mis oraciones al que ya no tiene fuerzas. De eso se trata el evangelio, hermano, entre otras cosas. De que nos amemos unos a otros, de que nos cuidemos unos a otros, de que cuando el hermano que siempre era fiel en los servicios dejó de venir, algo le está pasando a él o a ella. Empezar a reunirte con los que más tú sabes que puedes apoyarte. Mire, yo veo esto, percibo esto en el Espíritu. Vamos a levantarnos en ayuno y oración por tal persona, porque percibo, aleluya, que el enemigo está atacando esa familia. Percibo que el enemigo está atacando ese matrimonio. Percibo que los jóvenes están siendo bombardeados. Vamos a levantar vallado alrededor de ellos, aleluya, y no poner al hermano a hablar de lo que desconocemos. Sí, hermano. Nancy hablaba de Elías. A Elías no se le fue lo espiritual nomás porque se sintió morir. Para usted que se siente a veces así, hermano, él venía de una batalla. Hermano, usted tiene alguien que me busque en el señor Google. ¿Qué peso tiene una espada? Porque ese señor degolló, no a 100, no a 200, degolló. Utilizó fuerza física para degollar a los profetas de Baal. Fuerza física. Y cuando tú estás cansado en lo físico, tú estás cansado físicamente, tus ánimos no andan igual que el que está descansado. ¿Cuánto pesa, pastor? ¿Alguien me buscó eso, Selvin? Porque Elías, después de haber hecho esa grande hazaña, después se siente morir y dice: quítame la vida, Señor. ¿Cuánto más o menos pesa una espada? Esa, la de una mano. Imagínese. Oiga, Elías era un hombre como usted y no mató 100, ni 200, ni 300. Estaba cansado el Señor, como a veces se cansa usted. Me canso yo. Y si no hay gente que te levante las manos en oración, vas a pensar como ellos. Vas a pensar como ellos. Y la turbación
nos hace que dejemos de confiar en Dios. Y ellos, hermano, a pesar de que habían visto la manifestación del poder de Dios obrar, eso quiere decir que aunque tú seas una persona que constantemente estás bajo el poder de Dios, bajo la unción, bajo la manifestación y viendo señales y prodigios, no quiere decir que eso te hace excepto de que tú pases por situaciones, aleluya, que van a venir a ti con el único propósito de robarte, ¿qué? La confianza en Dios, que no es otra que fe. El pueblo hermano, estaba así. Escucharon el reporte y pusieron más oído a los 10 negativos que a los 2 positivos. En las congregaciones siempre va a haber gente positiva y negativa. Cuando tú te encuentres con ese tipo de gente que es negativa, hermano, aleluya, no te rodees mucho con esa gente, porque terminarás siendo igual de negativo que él o ella. Rodéate de gente que hable un lenguaje de fe, que siga diciendo, ok, sí, yo me siento así, hoy me siento desanimado, hoy me siento desalentado. Hermano, usted sabía que muchas veces tú te tienes que mirar en el espejo y tú solo decirte, tú solo alentarte, porque no va a haber nadie a tu alrededor. Tú tienes que comprar un espejo grande y decirte, hoy te sientes así, pero mañana te sentirás diferente. Hoy te sientes derrotado, pero mañana te levantas en el nombre de Jesús. Hoy te sientes sin fuerzas, pero mañana seguirás avanzando. Hermano, cómprese un espejo grande y profetícese. Muchos decimos, ay, que las águilas y las gallinas, hermano. El águila, para que usted sepa, siempre andará sola. Aún en los momentos difíciles estará sola. Pero esa águila, yo le recomiendo que se compre un gran espejo y se profetice. Se profetice. Ellos estaban así, porque dijeron, es que son gigantes. No escucharon lo que Josué y Caleb dijeron. Escucharon los otros, son muy grandes. Se les olvidó el grande fruto que trajeron. No, escucharon más lo negativo y dejaron de confiar en Dios. Cuando el pueblo, hermano, de Israel pide rey a Samuel dice la palabra de Dios que él se sintió tan triste porque el pueblo lo estaba dejando por un hombre. Y el Señor le dice a Samuel, tranquilo Samuel, tranquilo. Mire Dios, tranquilo Samuel. No te están desechando a ti, sino es que a mí que me desechan. No están dejando de confiar en ti como profeta, sino en mí como Dios de Israel. Ellos han decidido poner su confianza en un hombre. Dales rey. Dales rey. Porque al que desecharon para que reine y lo gobierne es a mí. Dales ese hombre que tanto ellos quieren para que los gobierne y los dirija. Porque ellos al pedirte rey están dejando de confiar en mí. Están dejando de depositar su confianza en mí, el Dios Todopoderoso. Y Dios, hermano, a pesar de que tú y yo muchas veces no tenemos puesta nuestra confianza en Él, el día que tú lo llegues a necesitar y tú le clames, aleluya, con fe, Él te va a responder. El día que tú reacciones y digas, Padre, tu palabra dice que tú no me ibas a dejar ni abandonar. Ese día que tú te postras, o muchas veces, hermano, en el desánimo, ni ganas tienes de hincarte. Es que hay de desánimos a desánimos, amada iglesia. Hay un tipo de desánimo que ni postrarte te deja. Simplemente estás como Elías. Estás como Elías, deseando mejor morir. Deseando de qué? Dejar a un lado qué? Todo. Pero aunque no tengas deseos de postrarte, siéntate y dile, Dios, aquí estoy. Y mira, Dios, Él sabe que ya no tienes puesta la confianza en Él. Él lo sabe. Él sabe que no estás teniendo esa fe que tenías. Él lo sabe.
Pero mire la bondad y el amor de Dios. Él sabe que ya tu confianza está débil. Pero aún así, cuando tú ahí sentado, Señor, me siento así, no tengo ganas de dar un paso más. ¿Cómo cree que reacciona ese Padre amoroso? ¿Como usted y yo? Pienso yo. Lo visualizo así. Que cuando vas a las rodillas, es como cuando una madre o un padre se sienta y el hijo pequeño va aquí al regazo de mamá. Cuando oramos, eso hacemos. Nos postramos y nos ponemos ahí. Estamos en el regazo de papá. ¿Y qué hace papá? Empieza a decirte todo va a estar bien en tu espíritu. A decirte tranquila. Y tú pensando como ellos, vámonos a Egipto. Mire, nosotros somos muy buenos para criticar a los que están en la Biblia. Buenos para decir, wow, qué más desagradecidos son. Es que esos que dicen así quizás nunca se han sentido como ellos. Ellos estaban diciendo, nuestros niños se estaban preocupando por la familia. Nuestras esposas, dice, todos vamos a caer muertos aquí en el desierto. ¿Por qué? Porque ya la confianza de ellos no estaba en el Dios que abrió el mar para que salieran ellos. Ya no estaba ahí. Ya no estaba ahí. Es ahí la importancia, hermano, de cuidar lo que hablamos cuando estamos en desánimo. Es ahí la importancia de cuidar lo que tú dices cuando estás pasando por ese valle de sombra de muerte. Si no tienes nada bueno que decir, cállate, porque tus palabras tienen poder. Ellos lo ignoraban y por eso empezaron en el desánimo. Vamos a caer muertos aquí en el desierto. Nuestros niños, nuestras esposas también. Cuando estamos, hermanos, desanimados, desalentados, empezamos a decir cosas de las cuales después no nos vamos a sentir orgullosos. Después, cuando venga el Espíritu Santo a sacudirnos y hacernos ver que esa no es la manera de hablar, aleluya, vamos, oh Dios, perdóname, y vas a tener que cancelar toda palabra maldicha que salió de tu boca en el momento de desierto, aleluya. Elías, hermano, él deseó morir. Dice, quítame la vida. Por como él se sentía, hermano, cansado físicamente, cansado de ver un pueblo, hermano, que ahorita sí quería y mañana no. Cuando tú no te enseñas como ministro de Dios o como siervo de Dios, hermano, a no llevar las cargas de todos. Las cargas se le dan a Dios, aleluya. Las preocupaciones se le entregan a Dios. Tú y yo no podemos llevar la carga de nadie. Tú y yo tenemos que saber descansar en el que te puede dar descanso. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. No te agobies con ese esposo que no quiere nada con Dios. No te agobies por ese hijo que no quiere nada con Dios. Entrégaselo a Dios en oración y descansa en Dios, porque las cargas nos hacen hablar de esa manera como ellos. El cansancio te hace pensar, aleluya, negativo sobre el Dios que dijo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Hermano, el cansancio físico y emocional te hace hablar un lenguaje que no honra a Dios. Pero cuando tú vas a Dios en oración, Él no hace lo que haríamos nosotros. Él te fortalece. Te fortalece. Ese mismo pueblo que pidió rey, cuando se vieron en aprietos, ese mismo pueblo que lo desechó para que no reinara sobre ellos, cuando se encontraron, hermano, en aprieto, en estrechez, ese mismo pueblo le dice al profeta, ruégale que nos libere. Y el profeta hace eso, hermano. Y en esa ocasión, cuando ellos se enfrentan ahí en 1 Samuel 12 está, creo, si me equivoco me disculpa. Fue la primera batalla que ellos dieron contra los filisteos. Y eran tantos filisteos que venían contra un pueblo, hermano, que no tenía ninguna coordinación de guerrero. El pueblo filisteo estaba preparado y armado, hermano, estaba educado, hermano, como un guerrero. Estos no. Viene todo ese montón de gente, hermano, contra el pueblo de Israel. Ellos, hermanos, al ver tantos filisteos rodeándolos, ellos le dicen al profeta,
Ruega a Jehová para que nos libere. Sí, estaban, hermano, alzando, pidiendo auxilio al Dios que ellos mismos habían desechado. ¿Qué hizo Dios? Cuando Samuel está pidiendo por el favor que el Señor lo liberte, hermano, dice la Biblia que se oyó un gran estruendo, un trueno terrible, aleluya, que todos los filisteos quedaron en pánico, hermano, y empezaron a correr y a matarse uno y otro. Porque eso fue algo tan poderoso. Dios, hermano, no dijo, no, dejaste de confiar en mí, me diste la espalda. No, cuando tú le clamas a Dios con fe, Él te va a responder. Aunque tú y yo le demos la espalda, aunque tú y yo dejemos de confiar en Él, cuando tú vas a Él con un corazón contrito y humillado, Él no te va a rechazar. No te va a rechazar. No te va a rechazar. El Señor quiere que nosotros entendamos esto. Que cuando estemos cansados o estés cansado, sepas descansar en el que te puede dar descanso. Ellos estaban de esta manera. Y miren lo que dice aquí. Por eso le decía, tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Creo yo, hermano, que este pueblo que se empezó a quejar, como usted y yo, los que estamos aquí queremos agradar a Dios. Pero cuando nos sentimos vulnerables ante las situaciones, hablaremos cosas que desagradan a Dios. Y si no terminamos a entender que en nuestra boca hay poder. ¿Poder para qué, Catherine? Para dar vida y para dar muerte. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con la gente que usted ve medio desanimada? Que lo ayudemos. Que lo ayudemos. Elías estaba acompañado en esa cueva. ¿Había algún hermano en la fe con él? Estaba solo. Quiere decir que muchas veces vas a librar batallas solo, aparentemente solo, porque Dios dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar, yo te sustentaré con mi diestra poderosa. Tú aparentemente no hay nadie ahí a tu alrededor, pero Él está ahí contigo. Y si tú no lo terminas creyendo, hermano, cuando te encuentres en esa situación, si tú no terminas creyendo que Él, que no te iba a dejar ni desamparar, está contigo, tú vas a pensar que Él, hasta Él te dejó. No, hermano, Él no nos deja. El pueblo de esto, y estoy cerrando, el pueblo le dice a Samuel, levántanos rey, porque queremos tener un rey como las otras naciones. Y en ese momento el pueblo dejó de poner su confianza en Jehová. En Jeremías, hermano, le voy a leer esta escritura que el Señor me la daba. Véngase, vamos a Jeremías 3. Aleluya. ¿Quién vive, hermanos? En el desierto la gente dejó de confiar en Jehová y por eso empezaron a hablar como hablaban. Vámonos otra vez para Egipto. Pero en Egipto eras esclavo. Vámonos. Porque estos 10 dijeron que esa gente donde vamos a entrar, estos dijeron que ellos son gigantes. Y que ellos se vieron como langostas. Entonces ellos estaban dando por hecho que ellos iban a ser ¿qué? Derrotados por los moradores de Canaán. Y ellos en cierta manera querían sobreguardar a su familia, porque ellos los mencionan. Pero sin ellos darse cuenta, estaban ya desconfiando del poder de Dios, dudando de si Dios podría librarnos o no de esa gente que ellos decían que eran demasiado grandes. Y aquí en Jeremías 2:12 dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva,
Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El 12 dice: espantaos, oh cielos. Dice esta gente, este pueblo mío, al cual yo amé, al cual yo aparté, me dejó a mí fuente de agua viva. Dejaron de confiar en mí, dejaron de creer que yo podía libertarlos, dejaron de creer que yo podía sustentarlos, dejaron de creer que yo podía fortalecerles, dejaron de creer. Cuando estamos en esa situación, hermano, pensando negativo sobre esto, sobre aquello, hermano, yo te animo, hermano, que tú, hermano, le hables a quien más confianza le tengas, a gente espiritual, gente que tú sabes que te va a saber ayudar, porque luego, hermano, nosotros percibimos por el Espíritu que algo no anda bien. Le preguntamos a la gente, ¿y sabe qué dice la gente? Que están bien. Y si tú no sigues indagando, no te dicen nada. Tienes que seguir indagando, pero estás bien. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿estás bien?, es porque yo sé que no está tan bien. Pero yo quiero que la persona me diga que no está bien, porque yo le puedo decir: tú no estás bien, yo sé que no estás bien. Y cuando insisto, ¿pero estás bien?, es porque yo le estoy diciendo: dime en qué te puedo ayudar, dime cómo te puedo ayudar. ¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Eso es lo que te trato de decir. ¿Por qué utilizo esa táctica? Porque no quiero, hermano, verme como metida, como me estoy metiendo en esa vida. Entonces trato de ser sabia y preguntar así: ¿estás bien? Yo no le voy a preguntar a alguien: ¿estás bien?, si yo no sé en mi espíritu que esa persona no está completamente bien. Creo yo que a Elías le hubiera gustado que alguien le hubiera dicho: ¿estás bien, Elías? ¿Te sientes bien, Elías? Para usted que no hace eso, hágalo. Hágalo. ¿Está bien, pastora? Hace tiempo, no está Isabel, no está Isabel. Isabel me dio un abrazo y nomás Dios sabía cuánto yo necesitaba ese abrazo. Hace tiempo. Ella me dice: ay, pastora, y me da un abrazo. Y Dios y yo sabíamos que yo necesitaba ese abrazo, como a veces lo necesita usted. Elías se sintió así. ¿Y qué vino? Y el Señor le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Pues aquí estoy, Señor, ya no quiero saber nada de la iglesia. Desanimado, Señor. Desanima. Pero Elías, ¿mataste tantos profetas de Baal? Sí, Señor, pero ya estoy cansada de esta gente que nomás no quiere afirmarse contigo. Pero Elías, tu misión en esta tierra no se termina. Yo estoy hablando con Elías aquí, que se han sentido así. Ojo, Elías que todavía ni descubren el llamado que tienen en Cristo. Porque no necesitas un llamado para sentirte como Elías. No, tú que estás aquí sentadito tienes un llamado. Y aún sin descubrir completamente en qué área Dios quiere usarte, te has desanimado. Dime sí o no. Ese Señor que oró y fuego cayó, dijo: no va a llover aquí por mi palabra, y no llovió por ¿cuántos años? Ese Señor ahora estaba en esa cueva. Para que usted no se vaya con la finta de que wow, cómo habla. El Señor le dice: Elías, necesito que comas, porque todavía necesitas mucho camino que andar. Diciéndole al Señor: todavía no haces todo lo que tú estás asignado a hacer en la tierra. Mira, hermano, para usted que a veces ha sentido que ya mejor ya quiere irse de este mundo, usted y yo no nos vamos a ir de aquí hasta que no hagamos y desarrollemos la asignación que se nos delegó desde la eternidad. Nos vamos a sentir así, medio así, pero ¿cuántos saben que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión,
Los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Aleluya. El sol brillará después de esa tormenta. Las nubes cubren por un tiempo el sol. Cuando está nublado tú no miras que está el sol, pero el sol sigue ahí. Cuando las nubes son removidas, el sol siempre estuvo brillando. Aleluya. El sol nunca dejó de brillar. Simplemente las nubes, aleluya, lo cubrieron. Pero cuando, hermano, el Señor hace que las nubes se despejen, el sol sigue brillando ahí. Eso nos quiere decir, hermano, que el Señor te dice: aunque tú no me sientas, aunque tú no me veas, aleluya, aunque tú no me escuches, yo estoy contigo. Porque hay temporadas donde Él no se deja sentir, hay temporadas donde Él no te dice nada, hay temporadas donde Él, hermano, se mantiene en silencio. Y es ahí donde tú y yo tenemos que, no, Él está conmigo como poderoso gigante. Porque cualquiera dice: wow, Dios está conmigo, porque lo percibes, porque lees y en tu espíritu sabes que Él te está hablando. Pero ¿qué vas a hacer el día que no lo sientas? ¿Qué vas a hacer el día que Él no deja que tú lo sientas? El día que Él a propósito hace que ese cielo como que se cierra y Él ve la lucha mental en la que tú estás, porque es aquí donde se pelean las batallas. Oye, y otra cosa peor, para que te vayas alistando: no deja que nadie te diga cómo estás. Es ahí, amada iglesia, donde Él está formando el carácter nuestro. Que aunque nadie viene a decirte cómo estás, nadie te manda un mensaje de aliento, tú. Nadie. Él está sentado en su trono y está el escenario puesto. Dice: wow, yo voy a ti. Él va a ti. ¿Y qué crees que eres? Tú pensando dejarlo todo, y ese Padre amoroso que nos ama tanto. Porque quiero decirte, iglesia, que no siempre vas a andar con la hiperfe, para que tú sepas. No siempre vas a andar con el ímpetu de cortar cabezas. No. Pero eso no te quita lo hijo y la hija de Dios que tú eres. Tu identidad en Cristo tiene que estar clara, aunque te sientas como te sientas. Hermano, van a haber temporadas de tu vida que no tienes aliento ni para hacerle así una mosca. Sí, pero van a haber otros donde vas a decir: ¿y dónde está ese incircunciso que se atreve a vociferar así del ejército de Israel? ¿Dónde está? ¿Quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a ese escuadrón de Israel? Pero otras, ¿qué crees? Vas a estar en la cueva deseando no seguir adelante. Y cuando te encuentras así, Él enviará un ángel para que te conforte, te alimente y te diga: sigue caminando, porque el largo camino te resta. Y tú pensando dejarlo todo, y Él viene a recordarte el llamado que te dio. Ahí uno se siente como nada, ahí uno se siente terrible, porque nomás Él y tú sabías lo que tú le estabas diciendo, nomás Él y tú sabías lo que tú le estabas declarando. Mira, Señor, esto, mira, Señor, aquello. Y viene Él con esa palabra, aleluya, a levantarte y a decirte: come y bebe, porque el largo camino te resta. Aleluya, come y bebe, aleluya, porque necesitas ir a hacer esto y aquello, aleluya. Ahí tú dices: gracias, Padre, porque nomás tú y yo sabíamos cómo estábamos. Tú y yo sabíamos cómo estábamos. Tú y yo sabemos qué planes tenía yo. Y viene Él a darte comida. ¿Por qué? ¿Qué efecto surte en nosotros la comida? Te
fortalece, te da fuerza. Te fortalece. Es lo que papá está haciendo en esta mañana. Te está dando comida para que ¿qué? Comas y bebas y sigas caminando. Sigas caminando. Sigas caminando. Sigas caminando. Sigue caminando. ¿Por qué? Porque el Dios que rescató a su pueblo cuando ellos se vieron en aprieto, y el profeta en la cumbre del monte le clama a Dios, esos filisteos, dice la Biblia que se oyó un estruendo y que relámpagos empezaron a ponerse en el cielo. Los filisteos, al mirar esa maravilla, hermano, que truenos, hermano, truenos no como los que tú y yo oímos, eran unos truenos exagerados, tan exagerados fueron que ellos empezaron a mirar y empezó el temor, vino sobre ellos, hermano, y los filisteos empezaron a correr de aquí para allá, aleluya, por temor, aleluya, porque aunque el pueblo había dicho, ya no queremos que Jehová nos gobierne, ya no queremos tener puesta nuestra confianza en él, queremos un hombre como lo tienen las otras naciones. Cuando ese pueblo le clamó, Jehová respondió. Cuando ese pueblo le clamó, Jehová vino en su ayuda, aleluya. Aunque tú te sientes a veces sin deseos de seguir, yo sé que cuando tú le clames, ojo, hay clamores que se oyen como susurros. Hermano, es que el que se para aquí tiene que vivir tantas cosas para entenderlo a usted, para no ser tan rápidos a señalarlo a usted, porque si no vivimos cosas a los que estamos aquí, rapidito yo le voy a decir a usted, generación de víbora. Pero el Señor te hace vivir y te hace tener experiencias para que mostremos la misericordia y el amor de Dios. Te hace a ti sentirte como ese profeta, para que entiendas, hermanos, que ustedes son su pueblo de Él. Ustedes son la grey de Él. Nosotros estamos aquí para cuidarlos, no para maltratarlos. Y si Él no nos hace tener experiencias desagradables, yo no voy a poderlos entender a usted cuando usted esté pensando como Elías. No lo voy a poder entender. Voy a hacer como que lo entiendo, pero para que yo lo entienda, Él a mí me tiene que hacer sentir como Elías que ve. Para que yo pueda entenderlo a usted cuando usted, el Espíritu me la revele en esa condición. Por eso cuando yo te pregunte, ¿cómo estás? Tú sabes que no es para chismear. Tú sabes que es para decirte, aquí está mi hombro. Aquí está mi hombro. ¿Usted percibe el amor de Dios? Y esa gente que le dijo, ya no queremos tener puesta nuestra confianza en Jehová. Queremos poner nuestra confianza en un hombre. El Señor dijo, dáselos. Pero Señor, te están desechando a ti. Dales lo que piden, Samuel. Pero Señor, mire, Samuel, dáselos, Samuel. Dios que habita en la eternidad no sabía que más adelante lo iban a necesitar. Aún así dice, haz lo que ellos dicen y darles el rey que ellos quieren. Él quiere que nosotros lo imitemos también. Y cierro. Cuando tú te sientas bien fuerte, no me critiques al que está débil. Ayúdalo. Orando. Ayúdalo. Ayunando. No me lo lances al infierno con esa facilidad. No me lo lances ahí. Porque luego hay gente que los mete y los saca, los mete y los saca.
no me los mandes ahí. Porque yo sé que si tú estuvieras en esa situación, tú no quisieras que te lanzaran al infierno. Tú quisieras que te dijera alguien: come y bebe. ¿Ya hiciste lo que Dios habló sobre ti? No. Levántate, sigue caminando. Pero es que ya no quiero. Levántate, mira, Dios está contigo. Es que no siento que esté conmigo, fíjate. Pero usted, pastora, sí, no siento. ¿Qué te parece? No lo puedo creer. Pues créelo.